Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Apéndice 1. Textos provocadores. Una de las críticas que podrían hacerse a mi libro y que sin duda se hará es que he ignorado todos los textos que pueden citarse en apoyo de una vez salvo, siempre salvo. Es un punto válido que ahora intentaré rectificar. En el capítulo 3, en donde me ocupé de las escrituras pertinentes, ya iba a ser demasiado largo, así que limité deliberadamente las investigaciones a aquellas indicaciones bíblicas de que una vez salvo, siempre salvo era cuestionable, que es mi título y mi tesis. Sin embargo, estoy plenamente consciente de aquellos versículos que son citados con frecuencia para defender una vez salvo, siempre salvo, y ahora haré algunos comentarios sobre ellos. Primero, debo hacer algunas observaciones generales acerca del uso de textos de prueba para establecer doctrina. Es correcto y necesario tener declaraciones específicas de las Escrituras para respaldar nuestras convicciones, pero hay 3 principios básicos que se necesitan para validar este procedimiento, en particular cuando se lo usa en polémicas. Y primero, el texto debe ser citado exactamente y completamente y se le debe dar su significado original deseado. Segundo, debe ser visto en su contexto o se convierte en un pretexto. Esto no significa solo los versículos justo antes y después, sino el párrafo, la sección completa y el libro, y aún el testamento donde aparece. Tercero, debe ser interpretado de manera compatible con todo lo que dice la Biblia sobre este tema, en tanto en términos generales como en datos específicos. He intentado cumplir con estas obligaciones en mi análisis bíblico. Si bien estoy seguro de que los lectores críticos se darán cuenta de cualquier error, lo que emergió fue un patrón consistente que recorría ambos testamentos, además de la mayoría de los libros y la totalidad de los escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay algunos versículos que a primera vista parecen enseñar exactamente lo opuesto a las conclusiones a las que arribamos aquí. Y estos deben ser tomados en cuenta. Los llamo los versículos. ¿Y qué pasa con? Ya que son introducidos en una discusión con estas palabras. El hecho de que sean menos, por lo que veo, que los que hemos descubierto, más de 80, no es estrictamente relevante. La teología no es un juego de números que cuenta los textos a favor y en contra, para ver cuáles son más. Podría ser pertinente cuando se apela al enfoque general de las Escrituras, pero si debemos insistir en la aplicación de los principios mencionados recién en todas las apelaciones de textos individuales, por ejemplo, en una discusión que tuve hace poco, recibí el siguiente desafío. ¿Y qué pasa con el texto de Filipenses? El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. 1:6. Desafía al objetante a citar el versículo completo, pero no podía recordar que hubiera nada más. Lo estaba citando como si fuera una promesa divina hecha a todos los creyentes, pero el versículo, que no es ni siquiera una frase completa, comienza así: Estoy convencido de esto. Era una observación humana más que un juramento divino, y fue hecho acerca de los filipenses, y no de todos los creyentes de todo el tiempo y lugar. Las palabras que vienen justo a continuación son: es justo que yo piense así de todos ustedes. Capítulo 1:7. En todo se puede leer demasiado en la palabra convencido, que estaba en la parte del versículo que no fue citada porque no fue recordada. Esta es una palabra que significa muy optimista, pero significa absolutamente seguro. Pablo usa exactamente la misma palabra, pepoitos, cuando habla de su juicio próximo y su resultado. Él considera que su absolución es muy probable, pero está preparado para la posibilidad improbable de la ejecución. Su convencimiento respecto de los filipenses es asombrosamente similar a en cuanto a ustedes, queridos hermanos, estamos seguros de que les espera lo mejor. Hebreos 6:9. Otro ejemplo de esto es una apelación a si somos fieles, él sigue siendo fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Tomados por sí solas, estas 2 líneas podría entenderse como que no importa lo que hagamos, él no romperá la relación, pero nuevamente no se está citando el texto completo. El resto de este versículo deja bien claro que él seguirá siendo fiel a sí mismo más que a nosotros. Si bien nosotros podremos cambiar, él no lo hará, ya que no puede negarse a sí mismo. Pero la línea justo anterior de este mensaje, digno de crédito, palabra fiel, es: si lo negamos, también Él nos negará. Capítulo 2:12. Él responderá del mismo modo a algunas cosas, pero no a otras. Otro favorito es:
nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría, esta es una atribución de gloria a Dios antes que una promesa divina, como lo demuestra el resto de la frase. Al único Dios, ante su gloriosa presencia, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. El versículo 25 de Judas. La palabra clave es puede. Esto se refiere a su capacidad de guardar, no a la certeza de ello, que puede guardarlos. No debería ser leído como que está obligado a guardarlos. Es significativo que solo unos versículos antes se les dice a los lectores: manténganse en el amor de Dios. Hay dos lados en mantener. Dios puede mantenernos si nosotros nos mantenemos a su alcance. Es sorprendente cuántos textos como este tienen lo que podríamos llamar una pareja complementaria en el contexto que es calificada con una condición satisfecha. Saltan a la mente varios ejemplos. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. 2 Corintios 1:21. Podría entenderse como sin ninguna colaboración de parte de nosotros, hasta que un versículo cercano nos recuerda: pues por la fe se mantienen firmes. 2 Corintios 1:24. La misma persona que dice estoy seguro de que tiene poder, note, no obligado, para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. 2 Timoteo 1:12. También puede decir me he mantenido en la fe. 2 Timoteo 4:7. Una condición calificadora en el contexto es también pertinente para uno de los dos versículos más conocidos en apoyo de una vez salvo, siempre salvo. El buen pastor dice de sus ovejas: de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Juan 10:29. El versículo 28 dice: arrebatármelas de la mano. Pero él acaba de definir a sus ovejas como aquellos que oyen mi voz y ellas me siguen. Ambos verbos están en el tiempo presente continuo, así que no pueden ser usados simplemente para alguien que una vez oyó y comenzó a seguir algún tiempo atrás. La afirmación solo se aplica a aquellos que todavía están oyendo y siguiendo ahora, y lo seguirán haciendo. Una traducción moderna lo pone de manifiesto: mis ovejas están acostumbradas a oír. Versión de West. Es cierto que podría decirse que ninguno de los que han dejado de oír y de seguir ha sido alguna vez su oveja, pero no es lo que se dice aquí. Jesús estaba hablando a judíos, es decir, a Judea, que no estaban ni oyendo ni siguiendo, y que todavía estaban cuestionando su derecho al título mesiánico de pastor. Juan 10:24. Ezequiel 37:24. Sé lo que habría dicho de aquellos que oyeron y siguieron, pero solo por un tiempo. Debe ser deducido de otras escrituras. Además, arrebatar de la mano del Padre sería la acción intentada por otra persona. Difícilmente sea un verbo o una acción que pueda aplicarse a uno mismo. ¿Alguna vez intentó usted arrebatarse a sí mismo? Esto no es una nimiedad. La afirmación no comprende a aquellos que saltan o caen de la mano por su propia voluntad. No es un puño cerrado, del cual no puede haber escapatoria alguna. Si este versículo se tomara como una declaración absoluta de seguridad eterna, entraría en conflicto con el contexto más amplio de todo el libro, cuyo énfasis está en seguir creyendo a fin de seguir teniendo vida, y convertiría en un sinsentido la orden de Jesús de permanecer, quedar, seguir en él como la vid verdadera, o marchitarse, ser cortado y quemado. Juan 15:1-6. Así que el versículo debe ser entendido como una seguridad de que nadie más puede quitar de la mano del Padre a aquellos que continúan oyendo y siguiendo, un sinónimo de obedecer a su Hijo. Se aplican observaciones similares a otros textos favoritos, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:38-39. La afirmación es a la vez general y categórica. ¿Qué más hay para decir? ¿Acaso este versículo no pone fin a toda discusión? Fue el versículo que se me gritó y luego se me cantó en Spring Harvest, ver la introducción. Pero señalé una omisión notable de la lista. Nosotros mismos ya hemos notado en este apéndice la exhortación: manténgase en el amor de Dios. Un ruego obsoleto si no hay ninguna alternativa. El contexto es una situación en la que los discípulos están bajo presiones de tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro o violencia. Romanos 8:35.
Pero ninguna de estas cosas los separará de Cristo ni los vencerá. Siempre serán más que vencedores. En Romanos 8:38. Esta es una afirmación asombrosa. ¿Ningún cristiano sucumbirá? Todo está basado en la premisa: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Pero, ¿y si nos alejamos de Él y por lo tanto estamos contra nosotros? Debemos retroceder más en el capítulo para tener el cuadro completo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Están amándolo y siguen amándolo. Romanos 8:28. Así que hay condiciones. Aparecen más de estas condiciones aún antes. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos 8:17. Note el sí de Pablo y compare esta versión con Filipenses 3:10 al 11. Todavía antes de esto, él ha advertido a sus lectores que vivir según la carne, naturaleza pecaminosa, NVI, conduce a la muerte, pero si tratan despiadadamente los malos hábitos del cuerpo, disfrutarán de la vida y la guía del Espíritu. Que Pablo vio una real posibilidad de que los creyentes dejaran que la carne gobernara sus vidas queda confirmado por el pasaje similar en otra carta, Gálatas 5. ¿Puede alguien imaginarse que los creyentes que vivieran de esta forma serían más que vencedores ante la presión? Las afirmaciones triunfales al final de este capítulo sin duda descansan en la suposición de que los creyentes están controlados por el Espíritu, que es vida y paz. Romanos 8:6. Están guiados por el Espíritu, disfrutando de la seguridad del Espíritu, que sigue asegurando que son hijos de Dios. Romanos 8:16. Orando en el Espíritu, que incluye con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Toda esta vida en el Espíritu es el trasfondo de las afirmaciones confiadas que alcanzan un clímax tan grande al final del capítulo. Pueden ser aplicadas de igual forma a creyentes que viven en la carne, dejando que sus deseos pecaminosos saquen ventaja. ¿Pueden seguir estando confiados de que nadie ni nada los controlará? Hay otras escrituras, en particular las cartas a las 7 iglesias de Asia, Apocalipsis 2 y 3, que sugieren que si se pierde la batalla interna en el conflicto externo, también terminará en derrota. Si no podemos vencer la tentación, difícilmente podamos vencer la persecución. Las ricas promesas de este capítulo suponen que ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive, está viviendo, sigue viviendo, vive continuamente en ustedes. Y si alguno no tiene, no está teniendo, no continúa teniendo, el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Romanos 8:9. El artículo definido por falta por completo en el original griego, lo que enfatiza el poder antes que la persona del Espíritu Santo. Este capítulo está lleno de la palabra sí, 8 veces en 9 versículos. Si se cumplen estas condiciones, entonces las consecuencias son las afirmaciones gloriosas. Si estas seguridades fueran incondicionales, es inconcebible que fueran seguidas más adelante en la carta por la advertencia inequívoca. Pero si no te mantienes en su bondad de Dios, tú también serás desgajado. Romanos 11:22. Otros apelan a Él sufrirá pérdida, será salvo. Pero como quien pasa por el fuego, 1 Corintios 3:15, se supone que esto confirma que los creyentes mismos no pueden perderse cuando venga el juicio, aun cuando puedan perder otras bendiciones, especialmente recompensas o reconocimientos potenciales. De nuevo, es necesario citar todo el versículo, incluyendo la primera cláusula. Pero si su obra es consumida por las llamas, ¿qué es lo que se puede quemar? Lo que un hombre ha construido durante su ministerio al cuerpo de Cristo, sea como pionero o en mantenimiento, retratado aquí como plantando o regando. En otras palabras, lo que está siendo juzgado aquí es el servicio de un creyente y no sus pecados. Hay grandes variaciones en la calidad de los servicios. El fuego del juicio divino dejará a algunos intactos, como el oro, la plata y las piedras preciosas, pero hará desaparecer a otros como la madera, el heno y la paja. Pero alguien que al menos haya intentado servir al Señor sobrevivirá, aun cuando no le quede nada para mostrar por su labor o que merezca una recompensa. Que esto es irrelevante respecto de los pecados de un creyente, pero no de su servicio. Es aparentemente de inmediato, a partir de los versículos que vienen a continuación.
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Primera de Corintios 3, 16 al 17. En este contexto, el pecado es dividir a la iglesia en grupos celosos y belicosos, que siguen a diferentes siervos de Cristo antes que a Cristo mismo. En otra parte, él aplica el mismo cargo a la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6, 18 al 19. Podríamos salir apenas aprobados con un servicio pobre, pero no con el pecado. Finalmente, consideremos la descripción del Espíritu Santo como un sello y como una garantía. Arras, RBR 60. Anticipo, DHH. Efesios 1, 13 al 14. Se considera que ambos incluyen una garantía de permanencia y por tanto de perseverancia. En cuanto al sello, no significa por fuerza un elemento permanente. El sello de las profecías de Daniel era solo hasta que llegue el momento final. Daniel 12:9. Lo mismo se aplica a los 7 sellos en el programa de Dios para la cuenta regresiva de la historia. Apocalipsis 5:9 y 6:1. El sello en la tumba de Jesús era solo por 3 días. Mateo 27:64. Las mujeres esperaban que fuera roto cuando acudieron a ungir el cuerpo. El sello en la prisión del diablo será roto cuando pasen los 1000 años. Apocalipsis 23 al 7. Todo lo que estoy diciendo es que un sello puede ser usado tanto de manera temporal como permanente. No tiene que ser permanente. En todo caso, esto es solo una metáfora para el espíritu. Así que la verdadera pregunta no es si un sello puede ser roto o no, sino si el don del Espíritu Santo puede ser quitado o no, lo cual no se pregunta ni se contesta en este contexto. Si bien los sellos eran usados sobre varias cosas, desde documentos hasta tumbas, también eran usados para diferentes propósitos. El que parecía estar en primer lugar en la mente de Pablo es como una marca de propiedad estampada sobre alguna posesión. Él usa ambos conceptos, marcados y adquirido. El don del Espíritu para quienes creyeron era la confirmación de Dios de que ahora eran suyos, una prueba objetiva para que vieran otros que los había aceptado. Este versículo no justifica la inserción mental de para siempre, después de marcados. Garantía, arras, anticipo. Es la traducción de la palabra griega arrabón. Era originalmente un término financiero para el primer pago de una transacción comercial o de un negocio. Era usada con menor frecuencia para el otro lado del trato, la primera entrega de un pedido mayor. En ambos casos su mensaje era, hay más de donde vino esto. En el griego moderno es usado para un anillo de compromiso. Da una clara nota de anticipación, esperando el resto, de lo cual el arrabón es simplemente una muestra de anticipo. Y es un pero grande. El anticipo no es una garantía de que el resto seguiría inexorablemente. Se perdía si la transacción no se completaba, si el resto de los artículos o del pago no aparecía. Aún los compromisos matrimoniales pueden no llegar al matrimonio. Por lo tanto, es ir más allá del texto, considerar el anticipo como una garantía. Como hace la versión NBI, este garantiza nuestra herencia, insertando la palabra garantiza, que no aparece en el original. El anticipo del Espíritu podría garantizar que hay un cielo por delante de nosotros, pero no garantiza que lo heredaremos. Es una garantía objetiva acerca del cielo, pero no una garantía subjetiva acerca de nosotros, ni contra nosotros, independientemente de cómo resultemos. Hay un indicio de esto en el hecho de que la herencia no puede ser poseída hasta que llegue la rendición. Esto tiene que significar la salvación completa y final que incluye nuestros cuerpos. Romanos 8:23. No he tratado con todos los textos posibles para una vez salvo, siempre salvo, sino una selección representativa de los que suelen citarse. Por lo menos sabrá que los conozco y los he estudiado, aunque no coincida con mi interpretación. Tampoco soy optimista en cuanto a cambiar muchas opiniones acerca de ellos. Cuanto más tiempo un versículo ha sido entendido de una forma, más difícil es considerarlo de otra. Lo que sí espero haber logrado es la concesión de que hay otras interpretaciones posibles que pueden sostenerse de manera válida y sincera. Aún aceptar que hay ambigüedad en algunos de ellos sería un comienzo. Otros me acusarán sin reparos de explicar de otra forma lo que para ellos son afirmaciones que saltan a la vista. Acordemos discrepar y discrepemos de buen acuerdo. Mi argumento no descansa en tratar de refutar la interpretación tradicional de estos textos, que es la razón por la que son considerados como un apéndice.
Está basado en el patrón consistente y predominante de textos y pasajes que apuntan en dirección contraria a una vez salvo, siempre salvo, y que para este estudiante de la Biblia es demasiado impresionante y convincente como para ser negado.